Hay lugares en la galaxia que escapan a toda comprensión. Lugares donde incluso el más sabio de los bibliotecarios, el más osado de los señores del caos o el más desesperado de los navegantes imperiales no pueden más que aceptar una simple verdad. No estamos preparados para entenderlos. Uno de esos lugares es el Ojo del Terror, una gigantesca herida en la galaxia, un vórtice donde la disformidad no solo toca la realidad, sino que la devora. Dentro del ojo, la lógica se retuerce, el espacio se curva, el tiempo se fragmenta. Mundos enteros flotan como motas de polvo en un mar de pesadillas. Y aún así, este vórtice no está quieto, respira, vibra y se expande. Y la pregunta que atormenta a quienes estudian sus bordes es cada vez más urgente. ¿Qué hay más allá? ¿Existe un núcleo, un corazón consciente que late en el centro del ojo? ¿Qué fuerzas desconocidas podrían estar aguantando en lo más profundo? ¿Estamos acaso ante un umbral hacia algo más vasto, más antiguo, más temible que los propios dioses del caos? Hoy abriremos la mirada hacia el abismo y quizás descubramos que el abismo nos está mirando a nosotros. Para entender qué es realmente el Ojo del Terror, primero tenemos que retroceder en el tiempo. Mucho antes de que el imperio de la humanidad dominara las estrellas y antes de que la disformidad fuera una carretera para las astronaves, antes incluso de que los dioses del caos existieran como tal, en la cúspide de su civilización, los Aeldari eran los amos de la galaxia. Su imperio se extendía por millones de mundos, su dominio era absoluto y su arrogancia infinita. En sus últimos días, los Aeldari se entregaron a un hedonismo desenfrenado. Sus prácticas se volvieron cada vez más retorcidas, ritual tras ritual y acto tras acto. Sus emociones alimentaron la disformidad como jamás antes habría ocurrido. Y sin que nadie lo previera, una nueva conciencia nació en ese torbellino de emociones. Slaanesh, el príncipe del exceso. Su nacimiento no fue un simple destello en la disformidad, fue un cataclismo cósmico, un grito psíquico tan colosal que desgarró el tejido de la galaxia. Allí donde la psique Aeldari era más intensa, en el corazón de su imperio, la realidad misma no pudo soportar la presión, y así se abrió el ojo. Un vórtice colosal donde la disformidad invadió el espacio real. Mundos enteros fueron arrasados en un instante. Flotas desaparecieron sin dejar rastro. Billones de almas fueron devoradas por el caos. Los mundos Aeldari, que quedaron en las afueras del ojo, se convirtieron en fortalezas corruptas o en cementerios olvidados. Los supervivientes huyeron en grandes naves, pero jamás volverían a contemplar sus antiguas estrellas. Desde entonces, el Ojo del Terror permanece abierto, una herida permanente, un lugar donde las leyes de la física y del tiempo no son más que sombras rotas, y quizá lo más inquietante, un lugar que parece estar vivo, porque el ojo no es estático, no es una grita muerta. Los informes de la Inquisición, los susurros de los navegantes y las observaciones astrománticas sugieren que el ojo respira. Su borde oscila, su tamaño fluctúa, y aunque nunca lo admitirán en público, algunos magos del Adeptus Mechanicus creen que poco a poco está creciendo. ¿Hacia dónde? ¿Y por qué? Son preguntas que nadie en el Imperio se atreve a formular en voz alta. Pocos seres han osado penetrar en las profundidades del ojo, y de esos pocos aún menos han regresado. Pero lo que han contado aquellos que volvieron es suficiente para helar la sangre hasta del más curtido comisario. Desde fuera, el ojo parece un torbellino de colores imposibles, un agujero colosal en el mapa estelar, una tormenta eterna de energía disforme. Pero una vez cruzas sus fronteras, las estrellas desaparecen, el espacio mismo se fragmenta. No existe un interior como tal, ni un mapa ni coordenadas fiables,
La navegación es un acto de locura. El Astronomicon es inútil ahí. Los augurios se distorsionan y el tiempo se quiebra. Algunos exploradores imperiales han reportado flotas atrapadas en un mismo instante durante siglos. Otras naves que emergieron tras minutos de viaje parece descubrir que en la realidad habían pasado miles de años. Sin embargo, hay ciertas zonas relativamente estables dentro del ojo, lugares donde incluso las fuerzas del caos han erigido fortalezas y forjado imperios. Mundus Planetaria, una vasta región controlada por los servidores de Abaddon, Uralan, el mundo que acoge a los corsarios rojos, y los restos corrompidos de antiguos mundos Aeldari que flotan como islas perdidas en un mar de pesadilla. Pero más allá de esas zonas, todo se vuelve incierto. Los informes hablan de regiones donde la materia se disuelve y el pensamiento moldea la realidad. Espirales de tiempo donde los eventos se repiten en bucle eterno. Mareas de energía bruta que engullen sistemas enteros. Y lo más inquietante, edificios colosales que no deberían existir en un plano disforme. Torres que desafían las leyes de la geometría. Puentes que conectan mundos a través de vacíos imposibles. Los estudiosos de esta materia han elaborado informes que plantean una hipótesis aterradora. Alguien o algo está construyendo una poderosa estructura dentro del ojo. Pero, ¿con qué fin? ¿Qué clase de ser puede imponer estructura en el corazón del caos? No hay respuestas, solo datos. Y cada intento de exploración profunda termina en desastre, o en la desaparición total. Lo único que queda claro es esto: cuanto más penetras en el ojo, menos humanos regresan, y los que lo hacen jamás vuelven a ser los mismos. Algunos murmuran en sueños, otros regresan con el cabello blanco y la mirada vacía, y unos pocos vuelven convertidos en heraldos de fuerzas que ni los propios dioses del caos comprenden por completo. Porque en el núcleo del ojo, más allá de todo lo que se ha visto, podría estar aguardando algo que ninguna raza de la galaxia ha contemplado jamás. A medida que los informes sobre las profundidades del ojo del terror se han acumulado a lo largo de los milenios, una pregunta inquietante ha comenzado a surgir entre los más estudiosos del imperio. ¿Y si el ojo no es solo un agujero? ¿Y si es algo más? No simplemente un vórtice pasivo, sino un organismo cósmico en sí mismo. Los bibliotecarios más radicales plantean la hipótesis de que el ojo posee una protoconciencia, que la misma suma de todas las emociones, miedos y horrores que lo alimentan ha generado un tipo de mente alienígena. Una mente que observa, que palpita, que crece. Esa idea se apoya en fenómenos inexplicables. Hay ciertas zonas del ojo que repelen incluso a los siervos de los dioses del caos, regiones donde la energía fluctúa con patrones que parecen seguir un ritmo interno, ecos psíquicos que sugieren la existencia de una voluntad central. Los 4 dioses del caos se alimentan del ojo, sí, lo utilizan como una vía de entrada a la realidad, pero ¿son ellos realmente los dueños del ojo? No todos creen que esto sea así. Estudios de la Adeptus Astra Telepática sostienen que los propios dioses son incapaces de controlar ciertos aspectos del interior del ojo, que en las profundidades más insondables reside algo que ni el caos es capaz de doblegar. Y aquí surge una de las teorías más temidas y silenciadas: la existencia de un dios primigenio anterior a los 4 poderes conocidos. Un fragmento de la energía primordial que dio origen a la disformidad misma. Un ente que no responde a los arquetipos de odio, deseo, cambio o enfermedad, sino a algo más vasto e incomprensible. Los rumores más oscuros hablan de un trono oculto en el centro del ojo. Un punto donde el espacio se pliega infinitamente. Un lugar que incluso las flotas de la Legión Negra evitan navegar. Las leyendas sugieren que allí se encuentra un núcleo que llama, que susurra en la mente de aquellos que se aproximan. Algunos sostienen que fue ese núcleo el que atrajo a los Aeldari hacia la decadencia, que fue su influencia la que permitió el nacimiento de un nuevo dios. Otros creen que el núcleo del ojo
es el propio ojo, una conciencia en formación, una entidad que se alimenta de todas las almas atrapadas en su interior y que cuando alcance la masa crítica suficiente podría despertar. Un despertar que no serviría a los dioses del caos, sino que los devoraría a ellos también. Una entidad que vería la galaxia entera como un mero caldo de cultivo. Mera superstición o advertencia oculta en los registros más sellados de las bibliotecas oscuras. En verdad, nadie puede responderlo, porque ningún mortal ha alcanzado nunca el núcleo del ojo y ha podido regresar cuerdo para contarlo. El ojo del terror es más que una simple grieta en el firmamento. Es un espejo oscuro de todo lo que la galaxia teme. Es la prueba viva de que el Imperio, los Aeldaris o los dioses del caos ni siquiera poseen el control absoluto sobre esta disformidad. Y quizá lo más inquietante es que seguimos sin comprenderlo. Seguimos enviando flotas hacia sus bordes. Seguimos intentando cartografiar lo imposible. Seguimos pretendiendo que un día, quizá, logremos entender lo que hay en el centro. Pero hay quienes dicen que ya es tarde, que el ojo ha despertado, que su respiración se acelera, que el latido que resuena en las profundidades no es el eco de la galaxia, sino el pulso de un ser que aguarda su momento. Y si es cierto, quizá nos acercamos a un futuro en el que no seremos nosotros quienes exploremos el ojo, sino el ojo quien extienda su mirada hacia nosotros. Quizá, en lo más profundo, tras los pliegues del tiempo y del espacio, algo ya nos observa, algo que ha esperado milenios para vernos lo bastante débiles, lo bastante rotos, como para cruzar el umbral. Y cuando ese día llegue, nadie podrá detener su avance, porque en el corazón del ojo puede que no haya un simple vacío, puede que haya un trono, y sobre ese trono puede que ya esté sentado un nuevo amo. Quizá no sea hoy, ni tampoco mañana, pero cuando el ojo del terror nos devuelva la mirada, la galaxia entera lo sabrá, porque entonces ya será demasiado tarde.